Gloria a Dios. Dios bendiga sus vidas, mis amados hermanos. Que el Señor nos siga renovando sus fuerzas en este día de sacrificio que estamos, ¿verdad? Yo siempre digo, hermanos, servir a Dios cuesta, ¿no? Servir a Dios no es estar, hermano, cómodo ahí con ventilación, no. Servir a Dios, hermano, tiene que ser así, que nos cueste, es un sacrificio, hermano, tu sudor, tu lágrima, tu fuerza, tu esfuerzo. Así le agrada, hermanos, el servicio a Dios. Tal vez algunos no están acostumbrados, pero a Dios, hermanos, se sirve en todo tiempo, en el calor, en el frío, en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad. A Dios se sirve en todo momento. Amén. Así que acostumbres, hermano, ¿no? Quema ahí, acá quema más. Si quieres, suba para que vean cómo se quema. Pero igual, uno el sudor ahí tiene que estar normal. Nosotros recuerden que estamos conectados con Dios en este día de sacrificio. Bien, el día de hoy vamos a continuar con la serie que hemos aperturado aquí en este lugar en Pedregal. Habíamos visto, ¿se acuerda, Pastor Zacarías? La serie El peligro de no conocer a Dios, ¿verdad? Habíamos ya grabado un video, hoy vamos a grabar el segundo video, porque lamentablemente hay mucha gente que está en la iglesia, que canta, que predica, que dirige, que tiene cargo, pero no conoce a Dios. Y ese es un gran peligro, ¿verdad? Mucha gente está en una congregación, lleva años, pero no conoce a Dios. Hoy vamos a continuar grabando el segundo video de esta serie. Vamos a la Biblia, por favor. Gloria a Jesús. A 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Haciéndoles acordar que este es el segundo video ya que hemos grabado. Usted tiene que ir al primer video en el canal. Busque ahí y usted va a encontrar el primer video de esta serie que hemos aperturado. Usted va a notar muchas cosas interesantes. Hoy grabamos el segundo video. 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Aleluya. Lo vamos encontrando y nos vamos poniendo en pie en reverencia a su palabra. Abra su cuaderno, no se olvide que a la iglesia se viene con Biblia, cuaderno y lapicero. Y usted va a anotar ahí el mensaje para que luego usted lo pueda predicar en otro día. Porque así se aprende, hermano, ¿no? Yo llevaba mi cuadernito en los predicadores, todo lo anotaba, yo anotaba ahí. Luego me iba a mi casa, agregaba más textos, lo que buscaba, y eso yo lo predicaba. ¿Quién lo predicaba? Lo predicaba a las bancas. 3 de la mañana en la iglesia yo predicaba. Y así aprendió, hermanos, el hermano Edgar. Así el Señor nos ministró. Un día alguien dijo, él nunca va a predicar, ¿qué sabrá de predicar? ¿No? ¿Y qué hice yo? En vez de, porque hay gente que así no se desanima, agacha la cabeza, ya no quiere ir a la iglesia. Cuando yo escuché eso, más ganas todavía me dio de predicar y empezaba a ir 3 de la mañana a la iglesia. Todos los días estaba en la iglesia y le predicaba a las bancas por 15 años, hasta el día que el Señor nos sacó a una plataforma a predicar. Amén. Nos ponemos en pie. 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Lecturamos esta palabra para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Oramos. Bendito para siempre sea tu nombre, Padre mío, Dios del cielo y de la tierra. Señor, te damos las gracias porque nos permite, Señor, estar en este día en sacrificio. Señor Dios mío, espero que sea agradable delante de tu presencia, así como se sacrificaba en el Antiguo Testamento, Padre mío, becerros, holocaustos, bendito Dios. En el nuevo pacto, bendito Padre, sacrificamos nuestro cuerpo, Padre mío, y que sea agradable delante de ti, Padre mío, que este ayuno sea, Señor Dios mío, agradable delante de tu presencia, Padre mío. Sacrificamos, crucificamos esta carne para que nuestro espíritu se fortalezca, Padre mío, y tome control del alma y del espíritu y del cuerpo, Padre mío, y pueda, Señor Dios mío, hacer lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús reprendemos y cancelamos todo lo que no es tuyo, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu hable a través de este barro. Señor Dios mío, que tu palabra en esta hora sea bendiciendo, Señor Dios mío, cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Tome su asiento, préstame atención, por favor. En el texto anterior, en el video anterior, vimos que el Señor decía que el pueblo de Israel pereció, murió, fue mutilado, fue cortado, fue raído, porque le faltó conocimiento de su palabra. Y hemos visto bastantes temas interesantes, varios puntos. Empezamos desde el principio, por qué Dios creó a Adán, hermano, lo creó para que lo buscara, para que, hermano, también para que lo conozca. Y hablamos muchos textos interesantes. El día de hoy continuamos entonces con esta serie, donde hemos empezado con los hijos de Eli. ¿Alguien me podría decir quién fue Eli? A ver, los que estudian Biblia, ¿alguien se acuerda de Eli?
el sumo sacerdote. ¿De cuál de las tribus era? Que los agarré. Pero se supone que era sumo sacerdote, solamente tenía que venir de una sola tribu, de Leví, ¿verdad? Una sola tribu era la que fue seleccionada. El sumo sacerdote Elí tenía hijos, dos hijos, ¿no? Abraham y Fines, como dice ahí, que lo vamos a lecturar. Pero sucede que Elí amaba más a sus hijos que a Dios. Y es por eso que vino juicio sobre la casa de Elí. Porque Dios no puede, hermanos, ser burlado. Porque a Dios no se le da un segundo lugar. Porque mucha gente que no conoce a Dios le pone siempre en segundo, tercer, cuarto y último lugar. Porque Dios, hermano, de eso no se agrada de la gente. A pesar que Elí fue, hermanos, respetado como sumo sacerdote, lamentablemente Dios lo cortó, rayó toda su casa, no solamente a él ni a sus hijos, sino toda su casa, toda su descendencia fue cortada, porque no tomó, hermanos, a Dios en primer lugar y porque desconocía a Dios. Lamentablemente los hijos de Elí se suponía que eran, hermanos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes siempre eran por herencia. El padre era el sacerdote, luego moría y quedaban los hijos y seguían, y así toda la descendencia, hermanos, ¿de quién dije? De Elí. No. De Leví, de toda la tribu, ¿no? Y lamentablemente los hijos de Elí también ministraban, dice ahí, como dice la escritura que hemos lecturado, dice ahí. Y los hijos de Elí eran hombres impíos, escuchen, eran gente, hermano, que estaban en el templo donde se ministraba también, pero eran impíos. Era gente que andaba con mujeres a escondidas y su padre lo sabía, pero su padre no los estorbó. La gente se quejaba con Elí y le decía: tus hijos nos han robado, tus hijos nos quitan más de lo que nosotros tenemos que entregar la ofrenda a Jehová, y ellos piden más. Y Elí le decía: no, yo no creo eso, lo que tú me dices. Aun cuando Elí sabía que sus hijos estaban mal, él no decidió amonestarlos. ¿Por qué? Porque amaba más, hermanos, a sus hijos que a Dios. Lo mismo, hermanos, ya Dios había hecho una advertencia con Abraham. Abraham, hermanos, Dios le entregó un hijo y Abraham se entretuvo con su hijo hasta el día que Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo. Porque cuando Dios, hermanos, estaba con Abraham, Abraham conversaba con Dios, tenía comunicación con Dios, hablaba con Dios cada día, todos los días, hasta el día que cumplió Dios su promesa y le entregó un hijo. Y Abraham se entretuvo con su hijo. Ya no oraba como antes, ya no buscaba a Dios como antes. Y así hay mucha gente, ¿no? Que por la familia, que por el hijo, que por la esposa, que por el trabajo, que por cualquier cosa, ya no busca a Dios como antes. Y Dios le dijo a Abraham: muy bien, Abraham, sacrifícame a tu hijo. Pero ya usted sabe toda la historia. Más adelante estamos viendo ahorita la historia de Elí y su descendencia. Dice la Biblia que supuestamente los que iban a ser sumos sacerdotes, ellos ya ministraban en la casa de Dios, pues eran hijos del sumo sacerdote. Ellos iban a quedar después de Elí. Pero sin embargo, dice la Biblia ahí que eran hombres impíos. ¿Quién es un hombre impío? Aquel que no tiene temor de Dios. Un impío es peor que un pecador, ¿sabía? Porque un impío ha conocido la verdad. ¿Quién es un impío? Un pecador es la gente que está fuera en el mundo, que no conoce a Dios, que todavía no sirve a Dios y peca porque no conoce a Dios. Pero una persona impía es alguien que es conocido de verdad y luego se va para acá, se vuelve el mundo y se vuelve más pecador, porque Jesús dijo: hermano, si no, la casa nuestra no está adornada, no está, hermano, con oración y ayuno, el postrer estado del hombre se vuelve peor. ¿Por qué? Porque 7 espíritus inmundos entran en esa persona. ¿Por qué cree que la gente que un día sirvió a Dios luego se vuelve al mundo y hace cosas terribles? ¿Por qué? Porque se cumple lo que Jesús dijo: 7 espíritus inmundos entran y se vuelven impíos. Gente, hermano, que con la misma Biblia te debate, con la misma Biblia no quiere, hermano, quiere defender su posición de pecado. Y así eran estos hombres, hombres impíos, conocían a Dios, no tenían temor. A eso es más, impío es alguien que no tiene temor de Dios, que ha perdido el respeto por Dios. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La pregunta es: ¿cómo ellos ministraban si no tenían conocimiento de Dios? Y así pasa en este tiempo. Hay mucha gente que ministra, pero no conoce a Dios.
Hay mucha gente que sirve, pero no conoce a Dios como Dios quiere que sea conocido. Y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque tarde o temprano Dios tendrá que poner su mano. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Porque existe un peligro en no conocer a Dios. Vamos a ver esta historia interesante. Primera de Samuel capítulo 12 verso 28. Ahí vamos a empezar entonces el estudio de este segundo video de esta clase, hermanos, interesante sobre el peligro de no conocer a Dios. Una serie interesante que usted tiene que aprender. Esta serie lo prediqué por primera vez, yo recuerdo, creo que en Tumbes predicamos esta serie. Así que la primera vez que vamos a predicar aquí, préstenme mucha atención. El Señor me dio este mensaje, ¿sabe? Cuando yo estaba viajando a Tumbes. El carro creo que no sé cuántas horas lo hizo, más de 10 horas demoró. Yo desperté a las 4 de la mañana, me levantó el Señor y me empezó a dar los textos y empecé a escribir hasta llegamos a las 11 de la mañana, creo, a Tumbes. Y el Señor me dio este mensaje, hermano, y quebró allá, porque nosotros predicamos en varias iglesias. Pero hay un peligro en el no conocer a Dios. Mucha gente no conoce a Dios. 1 Samuel 2:28. Ya, vamos a lecturar todo ese pasaje hasta abajo. Vamos a ir parte por parte. Quiero que lo encuentre, por favor, porque este es el último servicio ya de aquí. Ya nos estamos también retirando, Pastor Zacarías. Así que vamos a hacer un estudio concienzudo, ¿ya? Un estudio profundo hasta las 8 de la noche y nos vamos. Algunos se alegraron, ya nos vamos y al toque se alegraron. Vamos a ver. Ya, listo. Leemos. Yo voy lecturando acá y voy explicando, usted me va siguiendo con la mirada. Dice: y yo le escogí por mi sacerdote. Dios está hablando a Elí. Dice: y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod. Efod es el vestido sacerdotal, si alguien no conoce. El efod es un vestido sacerdotal que usaban los sumos sacerdotes. Delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Está hablando de Leví. Porque Dios le pregunta a Elí, le dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Marque, ve lo que te estoy diciendo, no estoy mintiendo, ¿verdad? Dios mismo está hablando. Tú has honrado más a tus hijos que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Hay una coma donde tenemos ahí, présteme atención. Yo hago una pregunta: ¿Dios cambia de parecer? Hay un texto que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Verdad? Dios jamás se equivoca, jamás. Dios había prometido que la tribu de Leví iba a meditar hasta el final, pero les puso una condición: que tendrían que servirle y honrar a Dios como Él demanda de ser honrado. Y ellos no cumplieron. Elí, por ejemplo, no cumplió esa condición, por eso que fue cortado. No es que Dios se equivocó. Dios en el inicio había dicho, dice: tu tribu ministrará y será hasta el final. Pero como ellos no cumplieron, entonces Dios dijo: hasta aquí nada más será. Porque Dios es soberano y puede cambiar de parecer, porque Él es Dios. Les doy otro ejemplo. Dios también le había dicho a David que no faltaría hombre o rey que se siente en su trono, ¿verdad? Pero lamentablemente Salomón se corrompió y el reino fue cortado en su hijo Roboam. Pero Dios le dio una promesa a David: si tu hijo fuese como tú, Dios le dijo, y más a Salomón le dijo: si tú fueses como tu padre David,
Nunca faltará uno de tus descendientes que se siente en el trono. Pero Salomón falló. No es que Dios se equivocó, jamás Dios se equivoca. Somos nosotros que no cumplimos. Por eso que Dios tuvo que detener, y es por eso que Dios le dice ahí, ¿no? A Elí le dice estas palabras extraordinarias, ¿no? Nunca tal yo haga, porque yo honraré a los que me honran. Aprenda eso, que Dios honra al que le honra. ¿Y cómo se honra a Dios? Con tu integridad, con tu fidelidad, con tu respeto, con tu amor. No solamente, hermanos, sirviendo a Dios en un culto aquí en la iglesia, sino en todo momento. Nosotros afuera no nos ve nuestra esposa, no nos ve el pastor, pero afuera nosotros nos guardamos, no porque ellos no nos vean, sino es porque Dios sí nos ve, porque amamos a Dios, porque respetamos a Dios. De eso está hablando Dios. Dios honra al que le honra. Dice ahí, sigue diciendo, leamos por favor. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Quién desprecia a Dios? Aquel que no honra a Dios, aquel que no es fiel a Dios. ¿Qué más? He aquí vienen días, Dios le hace una promesa y le dice, en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. Está hablando de la tribu de Leví. De modo que no haya anciano en tu casa. Mira lo que está haciendo Dios. Dios cortó toda esa tribu. Dios rayó toda esa tribu, aun cuando ellos eran los escogidos para ministrar en el altar. Escuche bien, esto es sagrado, esto es peligroso. Yo, dice ahí, cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada. Escuche, cuando tú no conoces a Dios, tu casa será humillada. Porque el no conocer a Dios te va a hacer que tú peques, que tú fallas, y es por eso que el diablo sacará de ventaja y tu casa será humillada. Por eso que es un peligro servir a Dios y no conocer a Dios. Es un peligro tremendo. Y aquí Dios está dando muchas advertencias. No sé si ustedes están notando. Dice, escuchen, nuevamente leo. Me quedé, dice, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bendiciones a Israel. Mientras otros son bendecidos, tú serás humillado. ¿Qué más? Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Interesante, ¿no? O sea, toda la descendencia iba a ser cortada. El varón de los tuyos que yo no cortare de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. O sea, se convertirán en impíos, así como fueron sus hijos. Serán gente pecadora, extremadamente gente pecadora, que hará doler su corazón. Dice, y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. O sea, no habría descendencia, todos serían cortados. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Da el nombre de estos. Dice, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Preste atención. Es cierto que Ofni y Fines en un solo día murieron en la guerra que hubo. Ellos fueron también ahí, supuestamente para orar a Dios y que Dios bendiga a Israel mientras estaban peleando con sus enemigos. ¿Y qué hicieron? Los mataron a todos. Murió incluso el rey Saúl también. Sus dos hijos murieron en un solo día. Porque ¿qué iban a administrar? ¿Qué iban a pedir a Dios? Si eran gente pecadora, si eran gente que no conocía a Dios, que no tenía temor de Dios. Y dijo Dios que ellos morirían, y se cumplió. Y Dios levantaría, dice, otro conforme a su corazón. ¿Quién fue ese otro? ¿Quién fue el que suscitó o reemplazó a este sacerdote? Aquí los agarré. A ver, ¿quién? Jesucristo. ¿Quién fue? Muy bien, Samuel. Recuerden que Samuel tuvo triple ministerio: sacerdote, juez, ¿y qué más?
y profeta. No hubo hombre como Samuel, porque a Samuel lo entregaron desde antes de nacer, desde antes de ser concebido. Recuerda que Ana era estéril, ¿sí o no? Samuel ya fue, hermano, tenía un propósito. Y él dice que estuvo toda su vida en la casa de Jehová ministrando. Desde niño fue entregado al servicio. A eso se llama dedicar. Él fue dedicado a Dios. Por eso que a veces cuando vienen algunos vecinos, ¿no? Dicen, quiero dedicar a mi hijo en la iglesia. ¿Lo vas a dedicar? No se puede. ¿Por qué? Porque tú no sirves a Dios. Porque solamente se dedica a algo que va a ser consagrado a Dios. Si tú lo vas a dedicar, tú tienes que primero servir a Dios, porque tu hijo va a ser presentado delante de Dios para ser consagrado y va a servir a Dios toda su vida. Y tú tienes que enseñarle, el deber de enseñar la palabra de Dios, pero tú no sirves a Dios. Lo que podemos hacer es orar a Dios. Podemos presentarlo, orar por él, que Dios tenga misericordia de ese niño, pero no dedicarlo. Son cosas distintas. ¿Y cómo los otros pastores lo hacen? Bueno, serán nuestros pastores, ¿no? Cada uno es responsable de lo que hace. Yo conozco la Escritura. Son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es presentar, otra cosa es dedicar. Samuel fue dedicado y toda su vida pasó en la casa de Dios. Eso es lo que significa dedicar, ¿no? Ser dedicados son parlantes para que sirvan solamente para... No puedo dar esos parlantes para la fiesta, para el jalapollo de afuera de la fiesta de Vinzo, ¿no? Eso es una blasfemia. No se puede hacer eso. Samuel fue consagrado, dice ahí, ungido. Anote ahí, dice, y este hombre dice que andará ungido delante todos los días, y así debe andar un ministro. Todos los cielos, todos nosotros debemos andar ungidos todos los días. No, hay gente que a veces, hermanito, yo canto, yo predico, yo dirijo, yo hago esto. El otro día después le pasa un problema, hermanita, por favor, haga la oración. No puedo. ¿Por qué no puede? Es que el Hijo de Dios tiene que estar preparado todos los días. Aquí la Biblia dice que Samuel andaría ungido todos los días de su vida, y así debe andar un ministro de Dios. ¿Me entienden? Nunca debe decir uno puede, jamás. Usted tiene que estar, alguien me dijo, no, pero tengo que prepararme. No. Nosotros ya no hay tiempo de preparar. Nosotros tenemos que estar preparados ya para todo. Siempre, salvo que por ahí no haya cometido un pecado y usted tenga que reconciliarse con Dios. Pero siempre tiene que andar ungido todos los días. Porque quién sabe que se le presente el diablo y quiera matar a su ser querido. Usted mismo tiene que hacerle frente. No es que voy a llamar al pastor, voy a llamar al hermano, voy a llamar al profeta. Usted mismo todo tiempo tiene que andar ungido. Dice, y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan. Mira, mendigaría. Cuando tú no conoces a Dios, pasarías miseria. Escucha bien. Cuando no conoces a Dios, la miseria te persigue. Porque cuando hay conocimiento de Dios, Dios te bendice. Porque hay mucha gente, hermano, que le falta. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento de Dios. Cuando hay conocimiento de Dios en tu vida, Dios te abre las puertas, Dios te bendice. Y eso es lo que quiero que entiendas. Hay un peligro en el no conocer a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, todo es completamente diferente. Aquí le decía a Ali, ¿no? Tus hijos, tu descendencia mendigarán pan, siendo los que recibían las ofrendas, siendo que tenían de todo, que nada les faltaba. Iban a mendigar por haber desconocido a Dios, diciéndote luego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Más adelante, 1 Samuel 3:12. Vamos a 1 Samuel 3:12. Primera de Samuel 3:12. Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y aquí viene la enseñanza, ¿no? Nosotros como padres, escuche bien, y los que van a ser padres,
ustedes le van a dar cuenta a Dios por cómo estamos criando a nuestros hijos. Porque, hermano, escuche bien, a los hijos, hermano, hay que instruirlos en la palabra de Dios para que cuando sean grandes, sean hombres y mujeres de Dios. No crezcan, hermanos, mal. A los hijos hay que disciplinarlos, a los hijos hay que instruirlos en el camino de Dios, porque lamentablemente el hijo hizo eso, luego tuvo que pagar las consecuencias. Y ahí dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Por tanto, dice, yo he jurado a la casa de Eli. Mira, Dios hizo un juramento, que la iniquidad de la casa de Eli no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni ofrendas. Mira qué tan fuerte Dios, ¿no? Mucha gente no conoce a ese tipo de Dios, ¿no? Mucha gente conoce al Dios de amor. Dios es amor. No importa, Dios es amor, Dios te va a perdonar. Pero lo que no sabe es quién realmente es Dios. La Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor. La Biblia dice que Dios da vida, pero también dice que Él mata, ¿sí o no? Porque de Él es la vida. Él da vida y Él la quita cuando Él quiere. Es que la gente no conoce a Dios. Hay un peligro en la Biblia en el no conocer a Dios. ¿Usted se acuerda de los pecados que no son perdonados? ¿Alguien me puede decir cuáles son los pecados que no son perdonados? Blasfema contra el Espíritu Santo. Blasfemia. Blasfema no. Parece de la flema, no. Blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo. Se encuentra en Marcos capítulo 3, verso 29. Ese es uno. ¿Habrá otro pecado que no es perdonado? ¿Cuál? El suicidio. Muy bien, van dos. ¿Por qué? Apocalipsis 21:8 habla sobre el suicidio. ¿Qué más? El que no cree en Jesucristo. San Juan 3:18 dice la Biblia, el que cree ha sido perdonado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué más? ¿Tres nada más? ¿Cuántos pecados hay sin perdón? Porque siempre dicen, el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo. Eso es mentira. Hay 5 pecados en la Biblia que no son perdonados. Otra cosa es la idolatría. No, la idolatría sí es perdonada. Tú te arrepientes y Dios te perdona. No, también. ¿Cuántos fornicarios ha habido y Dios les ha perdonado? Se han humillado y Dios les ha perdonado. La blasfemia es uno que todos lo saben. Lamentablemente hay mucha gente que solamente le ha leído eso, ¿no? Pero en la Biblia hay 5 pecados que no son perdonados. ¿Por qué nuestra hermana María dijo el suicidio? ¿Por qué el suicidio no tiene perdón? Porque el suicidio es como si estuvieras matando a alguien, ¿sí o no? Pero el suicida no se puede arrepentir. Ya se mató. Y el arrepentimiento es mientras uno está con vida. Pero él ya se mató. Ya no tiene tiempo de arrepentirse. Ya no tiene tiempo de perdón. Por eso es un pecado que no tiene perdón. ¿Lo entiendes? Porque el perdón es mientras uno está con vida. El otro decía, hermano, el que no cree, y Jesús mismo lo dijo. ¿Cuál es el otro pecado que no tiene perdón? Uy, los agarré. Apocalipsis capítulo 14, versos del 9 al 11. La marca de la bestia. ¿Se acuerdan? La Biblia dice, aquel que se dejare marcar. 14, versos del 9 al 11. Vamos a lecturarlo, ¿ya? Apocalipsis 14, verso 9. Haciendo un alto para conocer un poquito más a Dios, ¿ya? Hay que comprobarlo, porque de repente estoy mintiendo. 14:9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo una gran voz, si alguno adore a la bestia y a su imagen y recibe en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Lo entienden? Aquel que se deja marcar, se acabó, se perdió, ya no hay oportunidad, dice, será atormentado con fuego día y noche. ¿Está hablando de qué? Está hablando no solamente del infierno, está hablando del lago de fuego. El aceptar la marca no tiene perdón. ¿Cuál es el otro pecado?
Los que derraman sangre, sí. ¿Cuánta gente ha matado y Dios los ha perdonado? Porque tienen vida, se arrepienten y Dios los perdona. Ya queda como tarea, ya les dije 4, son 5 en la Biblia. Ya queda como tarea. Continuamos. Escuche, ¿qué pasa en el no, hermanos? ¿Qué peligro hay en el no conocer a Dios? La Biblia dice que aquel que no quiere conocer, aquel que no quiere tener conocimiento de Dios, aquel que no quiere conocer a Dios, Dios dice que morirá. Vamos a la Biblia, Job capítulo 36, verso 12. Porque hay mucha gente, la palabra, tanta letra, la letra mata. Hay gente así, hermano, que no le gusta la palabra porque el Espíritu Santo no les ha convencido todavía. Porque aquel que tiene el Espíritu Santo amaría la palabra. Job 36, 12. Mira lo que Dios advierte. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Aquel que no quiere escuchar, aquel que no quiere oír la palabra, perecerá sin la sabiduría. ¿Por qué? Porque Proverbios 1:7, ¿qué dice? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor de Jehová. Y aquel que, hermanos, aquella persona que ama el conocimiento de Dios, o sea, el conocer a Dios, es aquella persona que tiene vida. Pero si no quiero conocer, si no quiero oír, Dios dice, entonces serán pasados a espada. En otras palabras, morirán. Es más, Proverbios capítulo 1, verso 30, Proverbios 1:30, miren lo que dice Salomón. Dice Proverbios 1:30 al 32. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. O sea, hay un peligro en el no conocer a Dios, en el no tener conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el no querer el consejo de Dios, el menospreciar la palabra de Dios, Dios les está advirtiendo, ¿no? Ese desvío los matará. El desvío de los ignorantes. ¿Qué es un ignorante? Aquel que desconoce. Desconocer a Dios es un peligro. ¿Por qué? Porque cuando tú no conoces a Dios, tú le empiezas a servir como tú quieres o como tú piensas, pero no como Dios quiere. Un ejemplo claro de esto es Usa. ¿Alguien se acuerda de Usa? ¿Alguien se acuerda de Usa? ¿Por qué murió Usa? La historia nos dice que David fue a la guerra a recuperar el arca del pacto. Venció a sus enemigos y traían el arca, y lo traían en una carreta jalada por yunta de bueyes. Y la carreta, los tronos tropezaron y la carreta se la dio. Y Usa era un soldado de guerra. Y dice que al ver que el arca iba a caer al suelo, él puso la mano en el arca para que no cayese al suelo. Aparentemente era algo bueno, ¿cierto? Porque ¿quién quería que cayera el arca? Aparentemente era bueno para el rey David, era bueno para todos los soldados, porque respetaban el arca, porque era el arca de Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Inmediatamente Usa cayó muerto. ¿Y sabe por qué murió Usa? Porque Dios había mandado, punto número 1, primero, que el arca jamás debería ser llevada ni por bueyes, ni tocada por nadie que no sea de la tribu de Leví. Usa era un hombre de guerrero, no era de la tribu, y tocó el arca, y Dios lo mató. O sea, hay un peligro en desconocer las cosas de Dios, porque aparentemente puede ser bueno para ti, pero para Dios no. Porque tus pensamientos, dice Isaías, no son mis pensamientos, dice a Dios. Dios demanda que lo conozcamos, porque hay un peligro en no conocerlo. En Isaías capítulo 1, verso 19 al 20 dice, Isaías 1, 19 al 20, si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Escucha, si quisieres y oyeres, o sea, si fueres obediente. Si no quisieres
y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Entendí? Interesante, ¿no? O sea, si tú obedeces y tú buscas y tienes conocimiento de Dios, comeréis el bien de la tierra. O sea, la bendición de Dios estará sobre tu vida. Lo dice la palabra, ¿no? ¿Por qué cree que los predicadores buscan más cada día estudiar, más aprender? Porque aquí hay bendición. Aquí donde Dios te bendice, te da sabiduría para hacer las cosas, para cualquier cosa. Pero si no quisierais, seréis consumidos a espada, y dice ahí, porque la boca de Jehová lo ha dicho. O sea, esto es una profecía ya, y mucha gente no lo toma en cuenta. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser bendecida? ¿Quieres que te vaya bien a ti, a tu familia, a tu descendencia? Conoce a Dios. Cuando tú conozcas a Dios, harás lo que Dios le agrada, y entonces Dios te bendecirá. Pero si no, pues entonces serás cortado. Por eso que hay un peligro en no conocer a Dios. La Biblia dice que sin conocimiento te pierdes. Proverbios 19:2. Proverbios 19:2. Proverbios 19:2 dice: el alma sin ciencia no es buena. Ciencia, conocimiento. Y aquel que se apresura con los pies peca. Interesante. ¿Por qué cree que muchos cristianos meten la pata? Porque hacen las cosas sin conocimiento. Es que no se puede ministrar sin tener conocimiento. Dice, el que se apresura para correr peca. Porque el alma sin ciencia no es buena. Está hablando del alma sin conocimiento, no es buena. ¿Por qué? Imagínense. A ver, yo le digo algo. Hermano Juan Carlos, tú conoces el semáforo, sabes para qué sirve la luz roja, verde y amarilla, ¿verdad? Imagínate que estás ahí en el semáforo y los carros están pasando a velocidad. ¿Qué pasaría si tú no conoces el semáforo? No tienes conocimiento del semáforo y tú quieres cruzar al otro lado. La luz está en roja, como tú no conoces para qué sirve el semáforo, tú cruzas, ¿sí? Y pasa un carro a velocidad y te mata, porque no tuviste conocimiento. No fue la culpa del chofer, fue tu culpa, porque no tuviste conocimiento. Y así es el problema de muchos cristianos, que cometen cosas sin conocimiento, y por eso que las cosas le van mal. Porque cuando, hermano, no hay conocimiento de Dios, hay problemas. En Proverbios 19:2 que hemos leído, dice: el alma sin ciencia no es buena. Vamos a Isaías 1:3. Isaías 1:3. Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Yo le pregunto, ¿la iglesia es diferente de Israel? La iglesia en este tiempo, hermanos, está lejos de lo que era la iglesia primitiva. ¿Cuánta gente en las iglesias, pero no tienen conocimiento? ¿Cuánta gente hace en las iglesias shows? ¿No? ¿Te has visto tanta apostasía que se ha levantado? Está en el mismo tiempo que Israel. Apóstata se ha vuelto la iglesia en este tiempo, porque hay muchas cosas, muchos shows, muchos eventos, pero poco conocimiento de Dios. Mucha algarabía, mucho grito, mucho brinco, pero no hay conocimiento. Ese es el problema de la iglesia en este tiempo, que no hay un solo conocimiento de Dios. Porque aquel que está, hermanos, parado sobre la roca, que conoce bien la escritura, nada lo mueve, nada lo desvía, nada lo detiene. Porque el conocimiento te hace avanzar. Por ejemplo, hermano Joel, ¿quién gana más? ¿Alguien que no ha estudiado y que como no ha estudiado, bueno, tiene que trabajar en el campo, con todo el respeto de la gente que trabaja en el campo? ¿O alguien que ha estudiado y trabaja en una oficina? ¿Por qué gana más el que trabaja en una oficina? Porque estudió, ¿sí? Estudió y pudo escalar a algo mejor.
es que el conocimiento, si el conocimiento en el mundo es importante, cuánto más el conocimiento en la casa de Dios. ¿Va entendiendo por dónde va la enseñanza? Es que hay un peligro en el no conocer a Dios, en no tener un conocimiento de Dios. Existe un peligro tremendo, ¿ok? La Biblia dice que Israel no entendía, así la iglesia no entiende. Le dice, ayune, no ayuna. No sabe que con el ayuno fortalece su espíritu. Le dice, hermano, ora 5 minutos. Le dice, hermano, lea su Biblia. La lee solamente en la iglesia, lo usa para echarse aire por el calor, pero no la lee, no lee. Así como Israel está en este tiempo la iglesia. Si no conocen bien, se convertirán en apóstatas, dice la Escritura. Vamos a Isaías 17:10. Isaías 17:10. A su nombre, a su nombre. Yo sé que, hermano, hacer ayunos en este calor, yo sé que es sofocante, da sueño, yo lo sé, pero esfuerzo un poquito más. Ya acabamos ya, para que vayan a refrescarse, entregue su ayuno. Isaías 17:10. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. ¿Alguien podría explicar ese texto? Repito, porque te olvidaste del Dios de tu salvación, o sea, no hay conocimiento de Dios, y no te acordaste de la roca de tu salvación, por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño, fuego extraño. Es lo que pasa en muchas iglesias, apostasía, porque como no tienen conocimiento, un fuego extraño se empieza a mover, haciendo show. Usted ha visto la cachetada espiritual, ¿no? El soplo, las tumbadas, ¿no? El agua, el vino, tanta cosa que hacen. Empezaron a plantar sarmiento extraño. A eso la Biblia lo conoce como fuego extraño. El fuego extraño viene del diablo, porque el diablo imita todas las cosas de Dios. Porque cuando no hay un conocimiento de la Escritura, cuando no hay un conocimiento de Dios, vas a apostatar. Quieras o no quieras, la gente va a apostatar, va a hacer cosas que están mal. Por ejemplo, le dicen a la gente, beba aceite para que te sane. ¿Y quién les ha dicho que el aceite se tiene que beber? Mucha gente hace cosas raras, hermano. Nada en la Biblia, ni los apóstoles, ni los profetas, ni Jesucristo dieron de beber aceite. El aceite es para ungir, pero sin embargo ahora algunos profetas, algunos pastores, bebe aceite para que Dios te sane. Eso es apostasía, eso es desconocimiento de la Escritura. Es que mucha gente, pero alguien me dijo, pero pastor, pero se sana. Usted mira cómo los demonios se manifiestan. O sea, porque sucede algo, tú lo haces. ¿Y la Escritura para qué está? Si por encima de cualquier cosa, no es que a mí me dijo Dios, me reveló. O sea, y la Biblia está por encima de un sueño, de una revelación, de una visión, de una profecía. La Biblia es infalible. Pero mucha gente hace cosas que están fuera de la Biblia y están causando un fuego extraño. Por eso dice la Biblia, plantarás sarmiento extraño. ¿Por qué? Porque desconociste, te olvidaste de Dios. Vamos a ver esto ya sobre la apostasía. Mateo 24:12. Mateo 24:12. Vamos a demostrar que cuando no hay conocimiento de Dios, la gente va a apostatar. ¿Qué es apostatar? A ver, hermana Iraida, ¿qué significa la palabra apostatar? Mientras lo piensa, hermano B, ¿qué significa la palabra apostatar? Ya, el que lo sabe, levánteme la mano porque no me voy a cansar. Estoy hablo y hablo. Hacer en contra de la palabra de Dios, fuera de la Biblia. Ya, va por ahí. Vamos a tener un poquito más, un concepto claro, sencillo, conciso. Pero va por ahí. Muy bien, Edith. ¿Qué es apostatar? Uy, hermano. Apostatar es apartarse de la verdad. Tan sencillo como eso.
Nunca se olviden que esa apostasía, apartarse de la verdad. Se acabó, sencillo. ¿Ya? Vamos a ver, Mateo 24:12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuándo sucede eso? Mientras el tiempo avance, más maldad va a haber, más pecado va a haber, más tentación va a haber. Pero sin embargo, escucha bien, mucha gente se va a enfriar. ¿Sabe por qué? Porque no han estado en el conocimiento de la palabra. Porque aquel que está en el conocimiento de la palabra, nada lo va a mover. Pero aquel que no conoce la palabra, se enfría, se desanima, se desalienta, se vuelve para atrás. Eso es apostasía. Se aparta de las cosas buenas, se aparta de la verdad. Por eso que mucha gente, y Jesús profetizó esto, ¿no? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar y mucha gente se va a apartar. Por eso que hay un peligro en no conocer a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, no importa si se presenta el mismo diablo, tú jamás te vas a apartar de Dios. Jamás. Porque conoces a Dios. Y como tú lo conoces, tú lo amas. Porque solamente se ama lo que se conoce. ¿O no? ¿Sí o no, hermana Edith? Para casarse con Jairo, ¿usted lo vio y se casó? No, ¿sí o no? Eso es imposible. ¿Sí o no, hermana Lizana? ¿Usted lo vio y inmediatamente se casó el otro día? Primero, ¿qué tiene que hacer? Primero hay que conocerse, ¿sí o no? Dice que Joel lo flechó inmediatamente, el primer día nada más. Pero para que lleguen a amarse, primero hay que conocerse, ¿sí o no? O sea, aprenda siempre esto. Solamente se ama lo que se conoce. Cuando tú conoces, llegas a amar a alguien. Si tú no lo conoces, no puedes. Es como si yo le dijera, hermano Juan Carlos, que todavía es soltero. Hermano Juan Carlos, hay una hermanita allá que se llama XX. Mañana te voy a casar con ella. ¿Tú estarías dispuesto a casarte? Hay que estar loco para casarse. Y si es una, en vez de hacer una ayuda idónea, es una ayuda demonia. ¿No? Tú que me aceptes, primero tengo que presentártela, tienes que conocerla, y conforme tú lo conoces, te empiezas a enamorar de su manera de cómo sirve a Dios, de su manera de actuar, de su carácter, y tú recién empiezas a amarse. Entonces, esto es una gran verdad. Solamente se ama lo que se conoce. Y mucha gente dice que ama a Dios, pero no lo conoce. Por lo tanto, no ama a Dios. Porque solo se ama lo que se conoce. Y es por eso que mucha gente, hermano, está en peligro. Porque no conoce a Dios, por eso no lo ama. Por eso dice la Biblia que en los postreros días el amor de muchos se va a enfriar. Ya no va a tener el mismo deseo, ¿no? La gente cuando se convirtió, dígame la verdad. Cuando usted se convirtió, usted dijo, no me voy a perder ni un culto. Usted estaba en los ayunos, estaba en las vigilias. Pasaron los años. Dígame la verdad. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Ha aumentado o ha disminuido? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque su amor se va enfriando. Pero cuando usted recupera ese amor, en vez de enfriarse, cuando usted empieza a conocer a Dios, cuando usted cada día más lo va conociendo, más lo va amando, y más se va consagrando, y más va buscando a Dios. Por eso que hay un peligro en el no conocer a Dios. Vaya conmigo a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 3 hasta el 6, vamos a lecturar. Aquí tenemos por lo menos para 3 días de enseñanza. Así que no me provoque, se duerme más, todavía seguimos. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, porque el 6 está para largo. Y algunos ya se desmayan, hermanos, en ayuno, ya no pueden ayunar ni medio día. Ya no dan, ya. Y eso que vamos a hacer medio ayuno, porque el ayuno completo es hasta mañana a las 6 de la mañana. Imagínate que le diga, hermanita, va a ayunar 3 días. Se muere, hermano. Se desmaya. Sí, hermano. ¿Quién ha ayunado 3 días? Yo a la semanita ayuné 3 días cuando me convertí. Casi me muero, hermano. De verdad. Pues que amaba a Dios y quería, hermano, meterme con Dios. La primera semana me convertí, me metí en 3 días de ayuno. Me empezó a arder el estómago, hermano. Casi me muero, no aguantaba. No aguantaba, de verdad. Y de ahí aprendí, ¿no? Poco a poco uno va aprendiendo.
El que mucho abarca, poco aprieta, dijo alguien, ¿no? Uno tiene que usar de poco a poco. Pero esos 3 días fueron extraordinarios, hermano. Fueron extraordinarios. Vi la gloria de Dios. Es que, hermano, cuando tú más te metes con Dios, más la presencia de Dios viene sobre ti. Más tú conoces a Dios, más te enamoras de Dios. Y es por eso que hay que tener en cuenta, cuando no hay conocimiento de Dios, nosotros nos convertiremos en apóstatas. Segundo Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esos días ya llegaron. Y se manifieste el hombre de pecado. Todavía no se manifiesta. Está hablando del anticristo. Y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? Está diciendo que nadie nos engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque vendrán estos días de mucha gente apóstata, mucha gente, hermano, que enseña Biblia, pero que tuerce la Escritura para su conveniencia. Esos días han llegado. ¿Ustedes no han visto cómo a través de la Biblia mucha gente vive, hermano, del Evangelio, lucra con el Evangelio, se han vuelto multimillonarios y le han quitado todo el dinero, ¿no?, a esa gente? Se han vuelto apóstatas. Gente millonaria, hermano, que solamente predican por dinero. Si no hay, no predican. Apostasía. Esos días han llegado. Por eso que Dios advierte: no digas que nadie te engañe, porque la apostasía aparecerá. Y han llegado esos días. Es más, en 1 Timoteo capítulo 4, verso del 1 al 3, 1 Timoteo capítulo 4, verso del 1 al 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo así? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Qué está pasando en este último tiempo, hermanos? Mucha gente está escuchando a espíritus extraños. Ese es un peligro. Hermano, tuve esta visión. Hermano, tuve este sueño. Hermano, la hermana profetizó esto. Cuidado con eso. Porque cuando no hay conocimiento de la Escritura, la gente le crea los sueños, le crea las visiones, le crea las profecías, le crea a la lengua, le crea a todo el mundo, pero no crea la palabra. Pero alguien que conoce la palabra, así lo profeticen, así le hablen tantas cosas, al que conoce la palabra tú no lo vas a pasear, al que conoce la palabra tú no lo vas a turbar, no lo vas a atemorizar. Por eso que la Biblia dice que en los postreros tiempos muchos van a apostatar escuchando a espíritus engañadores. Los demonios, dice la Biblia, que el diablo se viste como ángel de luz, ¿no? Y te muestra cosas, haciéndote creer que es el Señor, pero no es el Señor. Por eso que hay un peligro en el no conocer la Escritura, en el no conocer a Dios, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse del alimento que Dios creó. Interesante, ¿no? Apostasía en este último tiempo. En 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, verso del 3 al 4 dice lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, la gente va a haber el tiempo donde la gente no va a querer palabra, ¿ves? La gente quiere cantar, quiere danzar, quiere saltar, quiere estar, hermano, en los paseos, quiere estar en las actividades, pero no quiere recibir enseñanza. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Usted no ha visto, Pastor Zacarías? Hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que en vez de predicar la palabra, vienen y cuentan su vida. Su prédica se basa en toda su vida. Yo hice esto, aquello, pero no hay palabra, no hay mensaje. Hablan solamente de sus testimonios, de sus experiencias, de todas las cosas que han vivido, pero no hay conocimiento de la palabra. Hay que tener cuidado con esa gente.
porque esa gente no conoce la Escritura. Y el que no conoce la Escritura se aparta, se vuelve apóstata. Por eso que aquí el apóstol Timoteo nos está enseñando algo interesante, ¿no? El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice esto: se van a mostrar muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. O sea, va a haber gente que va a provocar divisiones, contiendas, peleas, pleitos, gente que quiere que le sigan a ellos, que no sigan la palabra. Aquí, hermanos, recuerden, en esta iglesia la autoridad máxima no es el pastor, la autoridad máxima es la palabra. La palabra de Dios está encima de todo. La palabra es infalible. La palabra está por encima de todo. Por eso que Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 16, el último libro de la Biblia, dice lo siguiente: escriba el ángel de la iglesia en Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y así a mucha gente Dios le va a vomitar de eso. ¿Qué es un vómito? Un vómito es lo peor, algo despreciable, no algo horrendo. Y así se convierte a alguien que se ha convertido en tibio, ¿no? Hay gente así en la iglesia, es un peligro. Cuando alguien se vuelve tibio, que está así, ¿no? A veces sí, a veces no. Esa gente tiene un peligro grave, porque Dios lo va a vomitar. La Biblia dice: no eres ni tibio, ni frío, ni caliente, pero por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Triste, ¿no? ¿Y sabe cuándo uno se convierte en tibio? Cuando no conoce bien la Escritura, cuando no hay conocimiento de la palabra. Porque aquel que tiene conocimiento de la palabra se mantiene en el fuego, se mantiene caliente, sabiendo lo que le agrada a Dios. Porque a un tibio, escuche bien, mucha gente dice: no, hermano, pero yo no estoy tan mal, soy mejor que tal hermano. Que la gente se compara entre uno y el otro, ¿no? Aquí nosotros nos comparamos con el Señor Jesucristo. Aquí tú no te puedes comparar con el hermano ni la hermana. Aquí todos tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. ¿Lo entienden? Mucha gente no entiende eso, por eso que luego va a pasar un gran problema: serán vomitados de la boca de Dios. La Biblia dice que si dejas el conocimiento, su misericordia no te va a alcanzar. Escucha, si tú dejas el conocimiento de la palabra, la misericordia de Dios no te va a alcanzar. Vamos a la Biblia, Isaías 27:11. Isaías 27:11. ¿Lo encontró? Dice: cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. ¿De quién está hablando? Está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como desechó el entender a Dios, desechó el conocer a Dios, dice su hacedor, o sea, Dios no tendrá de él misericordia. Hay un texto en la Biblia, en el Salmo 136, dice que su misericordia es para siempre. Claro, la misericordia de Dios es para siempre. Pero cuando tú desprecias el conocimiento de Dios, cuando tú desprecias la palabra de Dios, lo que Él ha traído, la misericordia de ti se aparta. ¿Por qué hay mucha gente que tiene problemas? Porque la misericordia de Dios se está alejando. ¿Por qué? Porque está despreciando la palabra. Nosotros sabemos que todos los días debemos comer palabra, que todos los días debemos alimentarnos. Recuerda que el espíritu solamente tiene un alimento: Biblia. El único alimento de tu espíritu es Biblia. Y mucha gente no alimenta, se alimenta 3 veces al día, a su tarde, que se va a podrir un día, los gusanos lo van a comer, algunos lo comen hasta 4, pero no alimentan su espíritu. El ayuno no alimenta tu espíritu, el ayuno fortalece tu espíritu, pero no lo alimenta. La oración tampoco alimenta tu espíritu. El único alimento del espíritu es la palabra de Dios. Pregunto entonces, ¿cuántas veces al día
alimenta tu espíritu. La alabanza no alimenta tu espíritu. La adoración tampoco. ¿Cuántas veces alimentamos nuestro espíritu? El único alimento es la palabra. ¿Por qué mucha gente no crece, lleva años en la iglesia y no crece espiritualmente? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no se le abren las puertas? Porque desprecia el conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios no es cualquier cosa. Porque hay un peligro en el no conocer a Dios, hermanos. La Biblia, aquí en Isaías, nos deja claro esto, ¿no? Si tú dejas el conocimiento, su misericordia también no te va a alcanzar. Mira, algo que nosotros tenemos que entender en Hebreos capítulo 10, verso 26 en adelante, hasta el 31. Hebreos 10, 26 al 31 dice lo siguiente: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, preste atención. En la ley decía que quebrantar el mandamiento muere irreprensiblemente. Y el escritor de Hebreos dice algo interesante. ¿Qué va a pasar? Aquel que tome por inmunda la sangre de Cristo, aquel que no valore la sangre, el sacrificio que Cristo hizo. ¿Sabe qué hace una persona, hermano, que ha conocido la verdad y luego se vuelve atrás y no quiere reconocer su pecado y no quiere arrepentirse? Está pisoteando la sangre de Cristo. Y Dios no lo va a perdonar eso. Dios no lo va a tomar en cuenta eso. Porque aquí Hebreos dice claramente eso. Ya no queda más arrepentimiento o perdón de pecados por eso. Por eso hay mucho, hermano, cuando tú lees la Biblia y tú lees este pasaje, tú dices: caramba, no puedo volverme atrás, no puedo volver al mundo, no puedo pecar, porque corro un peligro gravísimo. Aquel que conoce la Escritura no peca, no lo hace por su esposa, no lo hace por sus hijos, lo hace por Dios y por la palabra. Porque la palabra dice que tú, ya habiendo conocido y tú vuelves a pecar, tú estás pisoteando la sangre de Cristo. ¿Y tú qué crees que va a hacer el Padre contigo? Ya no habrá perdón. ¿Lo entiendes? Entonces, cuando tú conoces estas cosas, entonces tú te guardas, tú te cuidas. ¿Ok? La falta de conocimiento, aún los ministros, dice la Biblia, que los desvían. Vamos a ver esto, ¿ya? La falta de conocimiento, aún a los ministros, hace que se desvíen. Isaías 56, verso del 10 al 12. Isaías 56, verso del 10 al 12. Mira cómo Dios habla fuerte. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. ¿Quién es un ignorante? Aquel que no conoce. Y Dios les habla a ellos, Dios les habla a sus profetas, les habla a sus atalayas. Dice: todos ellos son ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos. A ver, ¿cuántos soñolientos hay aquí? A ver, levántenme la mano los soñolientos. Quiero que se tomen la palabra. Cuidado, no vaya a ser que Dios le esté hablando. Soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. ¿Ves? Hasta los pastores no entienden. Dice: todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dice, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana
como este, o mucho más excelente. Así eran los profetas, los pastores de aquel entonces, ¿no? Que se habían olvidado de Dios. Les dice perros mudos porque no amonestaron. Dios le decía: amonesta contra el pecado, dile a Israel su pecado, dile al rey su pecado. Pero tenían miedo, no les decía nada. Por eso Dios le dice perros mudos. Qué triste es, ¿no? Cuando tú no tienes conocimiento de la Escritura, tú le tienes miedo a los hombres. No le digo nada. La palabra es la palabra tiene que ser predicada, le caiga a quien le caiga. ¿Lo entiende? Usted no tiene compromiso con hombres, usted tiene compromiso con Dios. Y la palabra tiene que salir de su boca. Y hay gente que se va a ir, bueno, lamentablemente tendrá doble trabajo, ¿no? En molestarse y volverse a contentar. Porque la palabra es la palabra. Aquí la Biblia dice claramente que cuando no hay conocimiento de Dios, aún los ministros de Dios se desvían. Se desviaron los profetas, se desviaron los pastores. ¿Por qué? Porque no tenían un conocimiento sólido de la Escritura. Por eso que se desviaron. En Jeremías 2:8 dice: los sacerdotes no dijeron ¿dónde está Jehová? Y los que detenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Ve? Sacerdotes, pastores, profetas se desviaron. ¿Por qué? Porque no había conocimiento de la palabra. Es un peligro. Pero yo soy el profeta. ¿No conoces Biblia? No sirves. El conocimiento de la Escritura te hace hacer lo que Dios le agrada. Por eso que Dios reclama a su pueblo que le conozca. En Jeremías 4:22, Dios le reclama a su pueblo, le dice: ¿por qué no le conoce? Jeremías 4:22. Mira cómo Dios reclama. Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Interesante, ¿no? Mi pueblo es necio, no me conoció. Por eso que sus hijos son ignorantes, no son entendidos, saben hacer lo malo, pero hacer el bien no supieron. ¿Cuándo tú no puedes hacer bien? Cuando tú no conoces la palabra. Porque aquel que conoce la palabra siempre hará lo correcto, siempre hará lo bueno, aunque eso vaya en contra de él, siempre hará lo justo. En Jeremías capítulo 5, versos del 3 al 4, mira cómo Dios habla fuerte. El profeta Jeremías fue un profeta muy, hermano, odiado. Nadie quería al profeta Jeremías, porque Jeremías era distinto a todos los profetas. Todos los profetas profetizaron bien para el rey y para Israel. Jeremías fue el único que les decía sus verdades, porque Dios le mandaba. Porque así es una persona que conoce a Dios. Aquel que conoce a Dios, así sea tu esposa, así sea tu esposo, tu madre, tú le dices la palabra. Si está mal, le trazas la palabra. ¿Por qué? Porque por encima de tu madre, por encima de tu padre, por encima de tu esposa, está Dios. ¿No entienden? En Jeremías le dice, Jeremías 5:3 dice: oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad los azotes, y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije: ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Así es la gente que no conoce a Dios. Son consumidos, su corazón se endurece. Jeremías 5:21. Vamos a Jeremías 5:21. Unos minutos más, por favor, recitamos. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Así es el pueblo que no quiere conocer a Dios por su palabra.
Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Se les dice la verdad, pero no quieren cambiar. Así es el pueblo en este tiempo. Jeremías 8:7 dice, Jeremías 8:7. Jeremías 8:7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Qué triste, ¿no? Israel, siendo el pueblo escogido de entre todos los pueblos del mundo, no quiso conocer a Dios. Por eso que Israel fue cortado, por eso que Israel fue desechado y surgió la iglesia. Y hoy le pasa lo mismo a la iglesia. La iglesia en este tiempo no conoce a Dios. Dígale a usted, hermano, hábleme de los atributos de Dios. La gente no sabe cuáles son los atributos de Dios. Mencionan 3, 4, 5, pero no conocen los atributos de Dios, porque no hay conocimiento. Es que, hermano, recuerde que la iglesia es una escuela. Venimos aquí todos los días a aprender. Por eso que el pastor nunca, Zacarías, pastor nunca debe faltar la palabra. Todos los días se tiene que enseñar y enseñar y enseñar, porque hay tanto que conocer de Dios. El conocimiento del hombre no es la sabiduría de Dios. Entiendan, el conocimiento del hombre no es la sabiduría de Dios. El hombre puede ser inteligente, tener conocimiento, pero si no tiene la sabiduría de Dios, no tiene nada. Jeremías 8:8 al 9, Jeremías 8:8 dice: ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? A ver, mira, aquí está hablando que hay mucha gente que no conoce a Dios. Por ejemplo, hay muchas cosas que se dicen en la Biblia que no están en la Biblia. Usted ha escuchado la frase, por ejemplo, Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Yo le digo a esos evangelistas, muéstrame eso en la Biblia. ¿Dónde dice que Dios ama al pecador y aborrece su pecado? No hay. La Biblia sí dice que Dios va a matar al pecador. No dice al pecado, dice al pecador. Y le voy a demostrar. Por eso que esa frase está mal dicha. Porque así la gente consciente, hermanos, a la gente que no se convierte. Porque es bonito suena, ¿no? Dios ama al pecador, pero aborrece tu pecado. Solamente tienes que dejar tu pecado. Es una gran mentira. El hombre no solamente tiene que dejar su pecado, el hombre tiene que ser transformado, regenerado, nacer de nuevo. Pero qué bonito suena los evangelistas. Dios ama al pecador, pero aborrece tu pecado. No existe en la Biblia, señores. No hay. Te voy a demostrar todo lo contrario. Abre tu Biblia conmigo en Salmos. Salmos, capítulo 5, versos del 4 al 6. Es que mucha gente habla, predica de lo que no está en la Biblia. ¿Por qué no dice? Es que me enseñó el pastor, es que yo le escuché al tal evangelista y le pregunto, ¿y tú lo has comprobado que está en la Biblia? No, pero lo dice el evangelista internacional, reconocido, galáctico, etcétera, etcétera. ¿Y qué importa si lo dijo él? Te pregunto, ¿está en la Biblia? Si no está en la Biblia, entonces, ¿de qué estamos hablando? Salmo 5, 4 al 6. Vamos a lecturarlo juntos, ¿ya? Para ver por qué hay un peligro en el no conocer a Dios. ¿Lo encontró? Quiero que lo lea conmigo porque le voy a enseñar algo importantísimo ahí para que usted no caiga en esa, hermano, frase que Dios ama al pecador y aborrece su pecado. ¿Está? Leemos juntos. Dice: porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Pregunto, dice, ¿la maldad no habitará junto a ti o dice el malo? Está hablando de la persona, ¿verdad? Está hablando de la persona. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. No dice la insensatez, porque así dice mucha gente, ¿no?
ama al pecador y aborrece solamente su pecado. Mentira. Aquí dice, los insensatos, está hablando de las personas, no dice la insensatez, no habitará delante de tus ojos, dice los insensatos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Pregunto yo, dice ahí, aborreces a la iniquidad. A todos los que cometen iniquidad, dice ahí uno. ¿Dónde está entonces que Dios ama al pecador y aborrece su pecado? Es más, sigue diciendo, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová. Pregunto, ¿está hablando a la persona o está hablando a su acto? A la persona. Y te lo voy a probar. Salmo 7, verso 11 al 13. Salmo 7, verso 11 al 13. ¿Lo encontró? Quiero que marque su versículo porque usted tiene que meditarlo. Dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra la impiedad. ¿Así dice? ¿Contra quién dice? ¿Dice la impiedad o el impío? Dios está airado contra el impío todos los días. Y dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿Entendió? ¿Dónde está esa frase que Dios ama al pecador? Ahí dice que Dios está airado contra el pecador. No está airado contra la impiedad. ¿Ve? ¿Y por qué se dice esto? ¿Por qué se habla? Porque suena bonito, pero no está en la Biblia. Porque así a la gente se le engaña. Porque así se le consiente a la gente de su pecado, diciéndole, lo único que tú tienes malo es tu pecado, hay que sacarlo, nomás tienes que dejar de tomar. Lo que no sabe es que tiene que ser regenerado, tiene que nacer de nuevo, tiene que ser procesado. Por eso que Dios está airado contra el pecador, dice. No dice contra su iniquidad, contra el pecador. ¿Y por qué mucha gente dice Dios ama al pecador? Porque suena bonito, porque así se consiente a los pecadores. Pero Dios no ama eso. La palabra enseña otra cosa. Y esto a veces suena ofensivo. Cuando yo lo leí también me dolió, hermano. Porque esto cambió muchas cosas. Esto cambia el panorama, ¿no? Porque mucha gente no lo ve. Porque es fácil es decirle a la gente, no, Dios te ama, solamente tienes que dejar tu pecado, deja de tomar y ven, Dios te va a amar. No, señores. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque hay desconocimiento de la palabra. Hay desconocimiento de la escritura. Por eso que en la iglesia siempre están así, ¿no? Un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. ¿Por qué? Porque se le ha dicho que solamente, hermano, Dios lo ama, pero que solamente aborrece su pecado. Por eso la gente anda así, gente tibia, gente en el mundo jugando con Dios, se convierten en tibios. Y a los tibios que dice Apocalipsis los va a vomitar de su boca. Es que el Dios de la Biblia no es el Dios de Hollywood, hermano. El Dios de la Biblia es un Dios santo, santo, santo. ¿Cuál es el mayor atributo de Dios? Su santidad. Jamás en la Biblia vamos a encontrar que Dios es amor, amor, amor. Pero sí 3 veces santo. ¿Lo entienden? Aquí la Biblia dice que Dios aborrece al pecador, no su pecado, aborrece al pecador. Está escrito ahí, ¿no? Porque alguien me dijo, hermano, ¿y qué hacemos con San Juan 3:16? De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y yo le digo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Quitamos estos textos que están ahí? Los quitamos. Lo que pasa es que mucha gente no entiende San Juan 3:16. La gente no entiende. ¿Sabe por qué no entiende San Juan 3:16? San Juan 3:16 hay un verbo, la palabra amó. ¿En qué tiempo está? ¿Pasado, presente o futuro? Amor. Pasado. El amor de Dios ya lo manifestó hace 2000 años a través de su Hijo. Ella mostró su amor. Pero sin embargo la gente pisotea su sangre de su Hijo, le echa a su Hijo a la espalda. Por eso que Dios aborrece al pecador. Y dice ahí, lo va a matar. Dios tiene afilada su espada. Eso muchos predicadores no te van a decir.
Porque la gente que va a escuchar eso se va a seguir, se va a sentir ofendida. Pero como a la gente le gusta que pasen adelante, para que lo oren, para que digan que tiene la unción, cuidado los evangelistas que nos están mirando. Cuidado con eso. Tú no puedes sacar un texto fuera de contexto y a generar un pretexto. Porque hay un peligro en enseñar cosas. La Biblia dice en Gálatas capítulo 1, verso 6, maldito el que enseñe un evangelio diferente, sea anatema. Es más, Apocalipsis, ay de aquel que lo añada o le quite a la Biblia. Predicar es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. No se puede predicar, hermano, algo que usted no sabe. Por eso que, primero, yo siempre les he dicho, la clase pasada creo que les mencioné, en la Biblia Jesús aparece a los 12 años, después de su nacimiento, ¿verdad? Y luego desaparece y aparece a los 30 años. 18 años desaparece. ¿Qué cree que estaba haciendo Jesús? ¿Jugando partidos? ¿Qué cree que estaba haciendo Jesús? Estaba estudiando la palabra. Él estaba estudiando el Yeshiva, la Torá, el Pentateuco, los profetas. Todo judío sabe, ellos estudian. Ellos te pueden recitar el Salmo 119 completito. Ellos se acuerdan de todas sus descendencias. Por eso se acuerdan, se habla de las genealogías. Todo judío se les enseña a los judíos, desde niños se les enseña a los judíos, que son los verdaderos israelitas, los que están allá al otro lado, unos israelitas por acá que no conocen nada de Biblia. A los verdaderos israelitas, ellos conocen la Torá, la conocen, la recitan. ¿Por qué? Porque desde niños se les exige a conocer la Escritura. Por 18 años Jesús se preparó. Por eso que cuando los 30 aparece, le dice al diablo en su cara pelada, escrito está. ¿Ve? Porque conocía la Escritura. Es por eso que ahí, hermano, tiene que haber un deseo, un hambre por conocer la palabra. ¿Por qué? Porque hay un peligro en no conocer la Escritura. A su nombre, den un fuerte aplauso a Jesucristo. Es más, la Biblia enseña cómo van los ánimos. ¿Ya? Ahí lo dejamos. ¿Todavía? Sus caras me dicen otra cosa. Están así con ojo abierto, el otro le da otro me parece. Están así, medio chino. Vamos un texto más, ¿ya? Un texto más, ahí no vamos a quedar. La Biblia dice que Dios contiende con los moradores de la tierra. ¿Sabe por qué? Por la falta de conocimiento. Oseas capítulo 4, verso 1. Oseas 4, 1. Oseas 4:1 dice: controversia de Jehová con Israel. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Sabe por qué Dios contiende contra los moradores de la tierra? Porque no hay conocimiento de Él. La gente no conoce a Dios. La gente peca porque no conoce, hasta los cristianos no conocen a Dios. Hay gente dentro de la iglesia que no conoce a Dios. Ministra, pero no conoce a Dios. Predica, pero no conoce a Dios. Y hay un peligro, y hemos visto los peligros de no conocer a Dios. Dios dice que los va a cortar, hasta sus descendencias serán cortados, porque ministrar a Dios no es cualquier cosa, ¿no? Por eso uno tiene que prepararse. Termino con este pasaje, el punto número 12. Más que el sacrificio, la Biblia dice que es el conocimiento de Dios. Más que el sacrificio, más que tu ayuno, más que tu vigilia, más que cualquier cosa, Dios demanda que tú lo conozcas. Aprende. Oseas 6:6. Y con eso terminamos. Son más de las 4 de la tarde ya. Para la gloria de Dios, vamos a grabar un tercer, cuarto y quinto video, creo, de esta serie. Aquí lo vamos a dejar en el segundo video. Oseas 6:6. Quiero que todos lo vean conmigo. Es un pasaje que debe estar en su Biblia pintado, marcado. Yo siempre digo esto, ¿no? Cómprese un resaltador, 2 soles cuesta. Marque su Biblia. Porque hay gente que dice, no, la Biblia no se raya. Están idolatrando. Cuidado. Tenías que
rayarlo para que sepa dónde están las frases importantes, dónde están los mensajes concisos para que usted pueda enseñar. Si no, nunca va a aprender. Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios está diciendo: quiero conocimiento de mí más que cualquier sacrificio, más que cualquier holocausto. Hermano, pero no. Primero lo que Dios, vuelvo a hacer la pregunta: ¿por qué Dios creó a Adán? Dios lo creó con dos propósitos a Adán. ¿Alguien me responde? ¿Por qué Dios creó al hombre? Para dos cosas. ¿Alguien se acuerda? Para que lo busquen y lo conozcan. Dios creó al hombre para que el hombre lo busque y lo conozca. Pero el hombre no quiso conocer a Dios. Dios demanda conocimiento de Él. Porque cuando tú conoces a Dios, tú lo vas a amar por encima de todo. Y jamás te vas a desviar. Jamás, no importa lo que tú tengas que pasar, el proceso que tengas que pasar, tú vas a estar ahí siempre. Porque cuando tú lo conoces, tú lo amas. Y aquí dice la Biblia: más deseo conocimiento de Dios que cualquier holocausto. Tú puedes entregar todo tu dinero si tú quieres, todos los sacrificios, puedes hacer muy buenas obras, pero si no hay conocimiento de Dios en tu vida, no hay nada. Porque si no, ¿cómo vas a decir que amas a Dios si no lo conoces? Lo primero que Dios demanda de nosotros es que lo conozcamos. Porque cuando tú lo conoces, vas a hacer no lo que tú quieres, no lo que a ti te parece, no lo que los demás digan, sino vas a hacer lo que Dios dice a través de su palabra. Y eso es lo que Dios demanda. Amén. A su nombre. Pónganse en pie y digamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Que Dios lo bendiga.